Buenas tardes, señora González Veracruz. Su intervención ha generado muchas preguntas. Voy a, para ordenarlas un poco, dividirlas en dos bloques, ¿no? Primero las relativas a la región de Murcia y luego, lógicamente, hay muchas cuestiones relacionadas con la futura, o los pactos, la negociación de los pactos y las consecuencias de un futuro gobierno, ¿no? En primer lugar, le pregunta José Antonio Ruiz Vivo cómo ve el futuro de la región de Murcia, y le voy a unir esa pregunta con otra que hace otro de los invitados sobre su visión del momento actual de la región de Murcia. ¿Cómo ve el futuro, cómo ve el momento actual? Y en concreto también le pregunta a esta segunda persona su opinión sobre los casos de corrupción que se han ido conociendo en los últimos tiempos. Bueno, yo soy de naturaleza optimista, tengo que decirlo. Optimismo realista, o sea, no soy ninguna inocente. Con lo cual veo el futuro de la región de Murcia con moderado optimismo. ¿Por qué? Porque considero que ha sido sano la pérdida de la mayoría absoluta en esta región, a pesar de que sus dirigentes no hayan terminado de comprenderlo. Pero creo que eso, antes o después, tendrá consecuencias y espero que en cualquier caso sean positivas para nuestra región. A mí me parece que el proyecto de los últimos 20 años en esta región se ha demostrado fallido. Muchísimas de las cuestiones que a nivel nacional son evidencias, ¿no?, como la caída de las burbujas, en la región de Murcia han sido prácticamente kilómetro cero. Y eso solo hay que verlo en los indicadores que tenemos. Luego, hay urgencia en el cambio nacional y su repercusión hacia nuestra tierra, como creo que todo lo que están aportando los grupos de la oposición, el Partido Socialista, yo creo que aportando una experiencia y una solvencia que todavía no tienen, evidentemente, Podemos y Ciudadanos, creo que está saneando la vida pública, trayendo buenas noticias para los ciudadanos. Antes hablaba de la ley electoral, pero también podemos hablar de la mejora de los presupuestos regionales, que al final se traduce en que haya, por ejemplo, un presupuesto para que todas las familias murcianas puedan tener acceso a los libros de texto gratis, ¿no? En definitiva, por no alargarme mucho, que veo a Alberto mirándome, yo creo que la región de Murcia tiene mucho futuro si somos capaces de entender el momento político que está sucediendo, es decir, entender que lo que ha sucedido es un mandato ciudadano y que, como decía antes, 23 diputados son más que 22 diputados, y mirar muy fijamente o muy atentamente a cómo se están transformando las políticas en aquellos ayuntamientos donde ha habido un cambio. La región necesita, ante todo, horizonte, y en ese horizonte es donde tendríamos que hacer un ejercicio de colectividad para dejarnos los intereses, los negocios e incluso las especulaciones del último tiempo y mirar conjuntamente hacia las oportunidades que creo que necesita, pero sobre todo que puede traer esta tierra. Energías renovables, nuestro propio patrimonio, el turismo. Creo que, en definitiva, estamos demasiado desaprovechados y ahí pues saben que tienen también una aliada al respecto. Y sobre los casos de corrupción, mire, el otro día escuchaba a Esperanza Aguirre dar los motivos por los que dimitía, y me parece que todos esos motivos le venían tan como anillo al dedo a Pedro Antonio Sánchez o a Ramón Luis Valcárcel, que en esta región a veces pues simplemente no entiendo nada. Hace falta limpieza, pero no es solo una cuestión ética, que por supuesto también, y qué nos van a decir a los socialistas que lideramos la lucha contra la corrupción allá por 2007, cuando todavía nadie hablaba de esto porque estábamos en pleno crecimiento económico, sino además por una cuestión económica. Es que la propia corrupción hace que se pierda un importante porcentaje del PIB. La corrupción genera pobreza, genera desigualdad, y nuestra teoría, a la inversa, es que la economía saludable, la economía sana, genera igualdad y genera, como se sabe en las sociedades avanzadas, crecimiento. Con lo cual, el modelo es radicalmente opuesto, y yo creo que hoy es más posible conseguirlo que hace 2 años, por ejemplo.
Hay una pregunta muy concreta de otro de los invitados. Recientemente, 2 expresidentes regionales comparecieron en la Asamblea Regional en la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras. La pregunta es ¿quién le convenció más de los 2 expresidentes y qué diferencia se encontró entre Valcárcel y Garre? Voy a rogar un poquito de concisión ¿Lo para último que no lo he entendido, Alberto? No, ¿qué diferencia se encontró entre la intervención de Garre y la intervención de Valcárcel? Te voy a rogar un poquito de concisión porque si no tenemos muchas preguntas. Voy a intentarlo. Venga, gracias. Es que son muchas además. Bueno, yo creo que lo que ha pasado, primero, la propia existencia de la comisión creo que es una buena noticia para los murcianos y eso sucede gracias a la labor de los partidos de la oposición, pero sobre todo a que no hay mayoría absoluta, que yo creo que es muy saludable en esta región. Segundo, que entre presidentes de esta comunidad autónoma del mismo partido al final terminen casi que acusándose, pues me parece significativo del agotamiento del proyecto del Partido Popular en esta región y de que me da la sensación de que al final, como a nivel nacional también tengo la impresión, unos callan por si el otro tira, ¿no? O sea, hay una sensación ahí que sinceramente no me gusta nada para mi tierra, como no me ha gustado tantas cosas que hemos visto, ¿no? Como tampoco me ha gustado saber que había un arquitecto que tenía adjudicado un auditorio que ni siquiera había salido la contratación pública, ¿no? Yo no me atrevo a decir qué versión fue más convincente o no, sino a pedirle al Partido Popular que se regenere porque sus votantes se lo merecen, pero sobre todo esta región y este país lo necesita. El Partido Popular es un partido demasiado importante como para estar tan sumido a la corrupción como está. Salvador Sánchez le pregunta, ¿ve usted a Pedro Antonio Sánchez como el líder que necesita esta región para seguir adelante? ¿Y qué le parecen sus últimas propuestas? Ese pacto en dependencia, en sanidad, en educación, la reforma del estatuto. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que el problema que tiene Pedro Antonio Sánchez es, primero, cómo es nominado, porque al fin y al cabo es casi que mantiene una herencia del señor Valcárcel nada positiva para esta región y para su partido, y creo que está muy limitado por todo lo que eso supone y por la propia sombra de la corrupción que tiene sobre él. Y para mí eso es lo más relevante. No es positivo para esta región tener un presidente que mañana puede ser imputado, ahora le llaman investigado por la modificación de la ley, por la propia modificación del Partido Popular, y a partir de ahí pues entiendo que él intenta parecer nuevo todo el tiempo, proponer cosas, en algunos casos hasta socialdemócratas, que simplemente, bajo mi punto de vista, pues le falta credibilidad porque pertenece al proyecto que durante los últimos 4 años en España y 20 años en la región precisamente ha invertido ese modelo social y ha marcado claramente sus prioridades en otro espacio. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que son más numerosas sobre el tema nacional, el tema de los pactos. Pero Antonio Río le da la enhorabuena por la tarea que tiene entre manos y con usted la región en los próximos años. Le gustaría saber qué 2 cosas cree que cambiarían para la región de Murcia desde el Estado con un gobierno de Pedro Sánchez. La primera, la esencial, que es la cualitativa, que es la atención y la querencia a esta región. Y tú sabes bien de lo que hablo, Pedro Antonio. Tenemos que estar en el panorama nacional y a día de hoy, por desgracia, no es así. Y eso es lo que garantiza Pedro Antonio Sánchez, pero también los murcianos del Partido Socialista, que nos vamos a asegurar de que así suceda. Y por concretar, ya que son 2, para mí ahora mismo lo más importante es recuperar la inversión y las infraestructuras que se han paralizado. Antes hablaba del AVE, del soterramiento, y ahora me gustaría mencionar toda la inversión en desalinización y el proyecto que hemos presentado los socialistas en el Congreso y en la Asamblea para que la energía fotovoltaica, la energía renovable, sea capaz de disminuir el precio del agua notablemente. La tecnología lo permite, es un proyecto estratégico, creo que muy importante para la región, con el que estamos comprometidos. Hay 3 preguntas relacionadas con Podemos y las negociaciones. Por un lado, Cristina Fernández le dice que hay quien está advirtiendo de lo peligroso que sería un acuerdo entre el PSOE y Podemos. ¿Pueden ustedes garantizar que si pactan los españoles podrán estar tranquilos? Es la pregunta literal.
Pablo Corbalán, de Murcia Economía, quiere saber si están de acuerdo con la propuesta de Podemos de subir los impuestos a las clases medias, concretamente a los que ganen más de 60.000 euros al año, y si es factible para el PSOE pactar con Podemos, un partido que no ha condenado la dictadura de Maduro en Venezuela. Y ya finalmente, también en la misma línea, el alcalde de Mula le pregunta qué opina de la actitud de Podemos negándose a dialogar con el equipo nacional del PSOE. ¿Negándose a? A dialogar, a sentarse a dialogar con el equipo negociador del PSOE. Bueno, esta es la fase de preguntas más de moda, ¿no? Sí. Con absoluta contundencia, Cristina, los españoles pueden estar completamente tranquilos de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez, primero, no va a hacer un gobierno a cualquier precio y por eso pues toda la serie está de teatrillos y de imposiciones nos las hemos tomado con tranquilidad y segundo, que va a responder a los principios, por supuesto, de la ley y de la Constitución, pero también a los principios de un partido responsable y moderado como es el Partido Socialista. O sea que ahí tranquilidad sin ningún tipo de duda. Con respecto al proyecto que ha presentado Podemos y con su propuesta de subida de impuestos a las clases medias, nosotros no estamos de acuerdo con subirle los impuestos a las clases medias en la franja en la que propone Podemos. Tenemos una propuesta de reforma fiscal que todos pueden consultar en el proyecto de gobierno reformista y progresista que está muy medida. Aquí hablar delante de la propuesta de reforma fiscal de Pedro Saura, que sabéis que es uno de los autores, y que está dirigida sobre todo a la lucha contra el fraude fiscal, a aumentar los impuestos progresivamente, es decir, hacerlos más justos, pero en ningún caso a agravar la situación de las clases medias y trabajadoras. Ahí tengo más preguntas. Sí, son 4. Sí. La de Venezuela y la de que me parece que no se intenta negociar. Bueno, yo la verdad es que últimamente casi todo el mundo me pide explicaciones sobre las cosas que dice o hace o no hace un partido como el de Podemos, con el que la verdad es que no me siento identificada. O sea, la única identificación que tengo con el partido de Pablo Iglesias es que hay muchísimos socialistas que le han votado y que yo quiero que vuelvan a confiar en el Partido Socialista. Y a partir de ahí, lo que ellos hagan o no hagan, tienen que dar cuentas ellos. Y yo creo que tienen que dar cuentas de muchas cosas, cada día de más cosas. Yo tengo la conciencia muy tranquila de las posiciones internacionales de mi partido, pero por eso me parece muy significativo, y yo creo que hay que hacerlo a la inversa, ¿no? Yo creo que hay que contarle todo lo que está pasando precisamente a los votantes de Podemos, porque mi partido esté preocupado por la reforma fiscal o por la subida del salario mínimo interprofesional, por poner dos ejemplos, y no por quién va a llevar el CNI, quién va a llevar la Radio Televisión Española o este tipo de cuestiones como exteriores o interiores en lo que está obsesionado Podemos, ¿no? Yo, de nuevo, un mensaje de tranquilidad. Somos el Partido Socialista. Conocéis a muchas de las personas, el propio Jordi Sevilla estuvo aquí y nos conocéis a nosotros. No hay nada que temer, sino todo lo contrario, pero también les digo que hay que darle respuesta a los anhelos de la ciudadanía. Y hay 3 millones de personas que han votado a Podemos, 2 millones y pico que han votado a las mareas de las distintas comunidades autónomas con un carácter más nacionalista, 1 millón que ha votado Izquierda Unida y, al final, en el escenario, en el partido de fútbol, somos los únicos capacitados para dar respuesta a esta encrucijada de país. Es que solo Pedro Sánchez va a ser capaz de sacar a este país en positivo, me refiero, de la situación en la que está. Y el mayor riesgo que podemos cometer como país no es no acordar con Podemos, al revés, es bloquear la situación institucional de este país, y ahora hablo desde el punto de vista económico. Y desde luego me parece que lo de Pablo Iglesias negándose a negociar es una cosa como de preescolar, ¿no? O sea, yo sinceramente, lo decía antes, las imposiciones, los vetos, las exclusiones, cuando tú tienes por lo menos la convicción, ni siquiera digo la razón de tus argumentos, de tu programa de gobierno, no entiendo por qué no nos sentamos, no entiendo por qué hacer exclusiones que claramente identifican que lo que sucede es que a lo mejor prefieres ir a un escenario electoral, que sinceramente espero que no, ¿no?
Yo considero que cada día van sucediendo cosas y espero que Pablo Iglesias reconsidere sus posiciones por el bien común y por todos esos millones de personas que han votado cambio y porque últimamente se le está notando demasiado que lo que quiere es pisar alfombra roja en lugar de cambiar la vida de la gente, como estamos demostrando muchos de los socialistas que gobernáis hoy en día en la región de Murcia. Fue una anécdota, pero es cierto que, como recuerda Marina Martín, usted figuraba en un tuit, en las redes sociales, en Twitter, como una posible propuesta de Podemos, ministra de Fomento, creo recordar. ¿Aceptaría ese ofrecimiento de formar parte del Ejecutivo de Sánchez? Imagino que sí, pero esa es la pregunta. ¿Y cómo afectaría a la región de Murcia el hecho de que hubiera un murciano al frente de un ministerio del Gobierno de España? ¿Cómo podría afectar? Afectaría? Sí. Bueno, la verdad es que nunca me había imaginado eso de ser ministra, ¿no? Y de repente me imaginé inaugurando el AVE soterrado y dije, oye, no, es broma. No, a mí me parece que donde estoy es un privilegio como murciana, como persona, como mujer. No tengo ninguna expectativa. Yo en esta vida solo tenía una cosa clara y es que quería ser madre y ahora solo tengo otra cosa clara y es que quiero traerle un hermano a mi hijo, con lo cual todo lo demás, en fin, creo que no está en mis expectativas, ¿no? ¿Y cómo afectaría o no? Yo aquí quiero ser muy clara. Independientemente del Gobierno que configure Pedro Sánchez, que depende de muchas cuestiones, entre otras cosas, pues evidentemente los acuerdos, va a afectar positivamente a la región, porque a veces no es solo quien tiene las carteras, sino evidentemente quien tiene acceso directo o quien está en el núcleo de las decisiones. Y ahí, se lo vuelvo a garantizar, tienen buenos y grandes aliados en esta región, porque además nos duele y sentimos la región y desde luego en mí van a tener una activista murciana como lo he sido siempre para conseguir todas aquellas cuestiones que son de justicia con nuestra región. El alcalde de Lorquí le gustaría que explicara cuáles son los ejes prioritarios en el programa de gobierno que ha presentado el PSOE, los que llevaría a cabo. Y hay otro asistente que le pregunta cómo conseguir las políticas o compaginar las políticas sociales con una Unión Europea restrictiva en términos de pensiones, educación, dependencia, sanidad. Imagino por restricciones en términos de gasto público, imagino. Bueno, Joaquín, los ejes de gobierno, por ser concisa. Nosotros tenemos un proyecto de país muy sólido, como se pueden imaginar. A un partido como el nuestro, con tantos años en el gobierno y con tantas instituciones, cuando tienen que gestionar una crisis como la que gestionamos, te hace aprender mucho. Entonces, yo estoy convencida de que esos momentos tan duros que vivimos en 2010 y en 2011 y toda la fase que hemos vivido en la oposición nos deja en la mejor disposición para plantearle a los españoles el mejor proyecto de país. Además, habiendo hecho los deberes, ¿no? Con un nuevo liderazgo, con una nueva forma de hacer política, pero con toda la solera y la solvencia de un partido como el socialista, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan nuestros ejes de gobierno, nuestro proyecto de país? Primero, en la alianza por las oportunidades y por el empleo, y antes las desarrollaba un poquito más. Tenemos que conseguir competir en el mundo por la calidad de nuestros productos. Conseguir competir en el mundo porque hacemos las cosas mejor que nadie. Y eso está demostrado. Los países de la Unión Europea que han invertido más en conocimiento han sido los que mejor han resistido la crisis. Los que tienen economías más sanas son los que tienen mayor crecimiento y mejores índices de igualdad. Y esa es nuestra tesis económica, con muchas más derivadas como la transición energética y lo que definía antes. Segundo desafío de país, la igualdad. Hay que recuperar el Estado social, hay que recuperar la universalización de la sanidad y blindarla por medio de la reforma de la Constitución, la ley de dependencia, en definitiva, incluso un concepto de estado de bienestar revitalizado que sea fundamental también desde el punto de vista económico. Y, en tercer lugar, y como tercer eje fundamental, la regeneración de la vida pública. Antes ponía algunos de los ejemplos, la verdad es que el programa es potentísimo, pero a veces es más importante lo que supone que las propias medidas.
Y yo escuché cómo catedráticos de Transparencia Internacional nos decían en la campaña electoral que lo del Partido Socialista en materia de regeneración pública no era un programa, no era una serie de medidas, era una transformación de este país que garantizaba que no volviera a suceder nunca lo que había pasado en nuestro país en materia de corrupción. Y eso es lo que queremos hacer. Y solo un apunte. Solo el Partido Socialista tiene las ideas y la capacidad de dar respuesta a estos 3 desafíos que son los más importantes para la ciudadanía: el de la economía, el de la igualdad y el Estado social y el de la regeneración de la vida pública. Y la pregunta de siempre es ¿y cómo se paga?, ¿no?, que es lo que me preguntaban en la siguiente pregunta. Nosotros somos un partido, como decía antes, con mucha experiencia y con todas las cuentas echadas. Es decir, nosotros no estamos planteando un programa económico como el que planteaba Podemos el otro día, en el que se desfasan todos los números, ¿no? Pero es que además estos del Partido Popular y su milagro económico, no me refiero a rato, perdónenme, sino a los últimos 4 años, son los que han multiplicado la deuda pública, son los que han presentado presupuestos que no cumplían el objetivo de déficit. Es decir, que no compro que haya que ir contra el estado de bienestar para cumplir con Europa, como, por ejemplo, no hay que ir contra la inversión productiva en ciencia cuando Europa te está diciendo lo contrario. No. Yo creo que ha sido una imposición ideológica aprovechando el contexto de la crisis. ¿Con esto qué quiero decir? Vamos a cumplir los objetivos de déficit, pero vamos a conseguir y tenemos que conseguir que se flexibilicen los objetivos y que la propia Unión Europea cambie sus políticas en la dirección de políticas de estímulo, de un plan Juncker más potente o de la propia garantía juvenil que nos permita hacer todas nuestras políticas que ya están pensadas en base a eso. Es decir, por poner solo un ejemplo rápido, el plan de retorno de jóvenes, que está cuantificado y muy bien estudiado, se basa en el programa de garantía juvenil. Es decir, sabemos de dónde salen los recursos y hacia dónde van, pero las prioridades políticas son muy diferentes a las que hemos vivido. Le pregunta Damián Carmona, ¿es verdad que en la negociación de Pedro Sánchez con Compromís estos le han reclamado el pago de la deuda histórica de la Comunidad Valenciana? Y si esto es así y el PSOE cede a esa petición, ¿usted aceptaría este hecho si lo condicionaran a que también pagaran la de la región de Murcia? Bueno, sé que se ha escrito bastante sobre la agenda valenciana que exige Compromís, pero no está todavía cerrada esta parte del acuerdo. Además, en este caso es la mesa negociadora. Todavía Pedro Sánchez tuvo una primera ronda y luego la cerrará, pero todavía estamos en los trabajos de borrador, como si dijéramos, ¿no? En cualquier caso, probablemente todas las reivindicaciones que vengan, en este caso de Compromís, que por cierto son las de los socialistas valencianos, que comparten agenda en la dirección en la que estamos conociendo, sea muy positiva también para los intereses de la región de Murcia. Lo que vengo a decir es que todo ayuda en aquellas cuestiones que tengamos que conseguir y en el compromiso que sí que tenemos adquirido, que es la reforma del sistema de financiación autonómico, que quiero recordarles que antes de 2011 era, junto con la deuda histórica, todos los males que tenía esta región y que durante los últimos 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular en todos sitios ha dejado de ser un problema para esta región. En definitiva, nosotros aplicaremos menos cuentos y más hechos, se lo aseguro. Bueno, vamos a ir ya con las últimas preguntas. Si hubiera elecciones y finalmente tuviera razón Rajoy en lo que dijo ayer a Cameron y hubiera elecciones el 26 de junio, ¿cree que en el momento actual y habiendo pasado las cosas que han pasado desde el 20D, esto le beneficiaría al PSOE o le perjudicaría? ¿Cómo cree que una convocatoria...? Bueno, yo no le tengo ningún miedo a unas elecciones, lo dije antes, porque estoy convencida de que la ciudadanía española va a visualizar con claridad las únicas 2 opciones que hay y porque en el proceso todas las fuerzas del cambio pues nos estamos retratando. Pero estoy segura de que no puede haber otras elecciones. Estoy segura porque es lo mejor para el país y porque nos vamos a empeñar hasta el final en conseguirlo. Quería dejar claro de que no tengo ningún miedo para que no piensen ustedes que lo digo porque
el PSOE no quiere ir a unas elecciones. Es que simplemente, y antes les hacía la reflexión, si vamos a unas elecciones no va a haber ningún partido con mayoría absoluta. Las diferencias que puede haberlas serán mínimas y estaremos en la misma situación. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Vamos a unas terceras elecciones? Y bajo nuestro punto de vista, eso sí que es un riesgo para el país y eso sí que es lo que deberíamos de evitar como políticos responsables que se nos presupone que somos cuando le pedimos a ustedes el voto. Con lo cual, espero que eso no suceda. En cualquier caso, si hay que ir, pues no tenemos ningún miedo a ello. Bueno, la última pregunta, que esta es mía. Veo que la aritmética parlamentaria es, desde luego, muy complicada, pero los tiempos también son difíciles, ¿no? Si el debate de investidura es el 2 de marzo, ¿daría tiempo a cerrar un acuerdo, consultar a los militantes y consultar al Comité Federal de aquí al 2 de marzo? Bueno, todo es complejo en estos tiempos, pero nosotros tendríamos que tener el acuerdo a principio de la semana que viene para poder hacer la consulta y el Comité Federal antes de ir a las sesiones de investidura, que serían el 2 y 3 de marzo la votación y el 5 la segunda votación. Bueno, tiempo hay, ya veremos a ver cómo van sucediendo los hechos, porque cada día condiciona el siguiente. Esto es un tiempo de cambio y la buena noticia es que les ha tocado liderarlo a personas con la flexibilidad neuronal bastante desarrollada, como es Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y por eso creo que hay posibilidades de cambio, pero estoy convencida de que Pedro Sánchez, antes o después, será nuestro presidente del Gobierno. Pues muchas gracias por contestar a todas las preguntas y muchas gracias a ustedes por participar en este nuevo foro Nova Murcia. Gracias. Muchas gracias.